prácticas, objetivos específicos, pues realizar las actividades de alimentación, participar en la pesca, en la siembra, en el empaque y pues en los tratamientos y en la piscícola. Las actividades realizadas pues, fueron la alimentación de alevino, revisión de lagos, pesca y siembra de alevino, recolección de muestras y preparación de lagos. La recolección de muestras fue en lo que más me enfoqué porque para la piscícola pues lo más importante son como tener el control de los parásitos porque esta es la causa directa de las pérdidas en las producciones acuícolas. Acá se puede ver un poco de la evidencia de lo que se hizo, la siembra, el alimento, la selección de los peces y acá un poco de los registros que tenían que eran más que toda alimentación de las personas que iban allá, del control de los parásitos y de los animales que ya salían a la venta. Las principales enfermedades parasitarias pues son las especies de tricodina, el picidino y el ICH o más conocido como punto blanco. Estos son protozoarios, o sea que son parásitos unicelulares, y los monógenos que son como los gusanos, podría decirse que son los dactilophilus o los chirodactylos. Allá en Agualinta hubo presencia de 3 parásitos, que es la tricodina, que esta pues es una enfermedad parasitaria en donde pues se puede ver afectado tanto el pescado de agua dulce o agua salada y más que todo en la fase de larva. Los signos más significativos de la enfermedad son el pelo azulado, la dificultad respiratoria y la pérdida de apetito. El ciclo de vida de este parásito, el parásito pues se produce por fisión binaria. Este pues llega al pez, como él tiene, como se puede ver en la imagen, como unos engranes, él se adhiere a la piel y a las branquias y cuando ya pues parasita el pez, este sale, nada, y cuando ya el pez se acerca a un pez que no está infectado, o sea, el nuevo huésped, vuelve y se repite el ciclo. En cuanto a la fisiopatología, empieza pues el daño como tal en la piel, ya que pues por medio de sus engranes él daña y rompe las células epiteliales y va a pasar a una disregulación osmótica y a una inmunológica, ya que pues esto tiene una barrera que es la producción de moco, pero pues al haber tanto parásito ellos producen moco excesivo y esto pues lo que hace es que haya una disregulación osmótica, que es la pérdida de sales y agua descontrolada, y asimismo lleva a que ocurra una acidosis respiratoria, que es lo que conlleva un compromiso respiratorio del pez. El dactilophilus es otro parásito que es el gusano de las branquias. Los signos son de dificultad respiratoria, el comportamiento normal, la inflamación de las branquias, el oscurecimiento de la piel, y su ciclo de vida, pues él comienza como el adulto ya en la branquia, ahí él es hermafrodita, entonces él bota los huevos, estos huevos van al fondo del estanque y por los cambios de temperatura abruptos ellos eclosionan y el huevo pues nada y pues parasita ya el pez que no está infectado y pues ya en la fase como tal adulta. Entonces casi siempre se aloja pues en las branquias y en las aletas. Lo que hace es que él con unos dientecitos rompe la parte de las células de las branquias y pues ellas empiezan a secretar el moco y pues hacer una hiperplasia epitelial en la branquia, entonces hace que esa branquia se inflame. Al inflamarse pues no va a haber una buena captación de oxígeno ni una salida de dióxido de carbono, entonces provoca la acidosis respiratoria, por ende el pez va a entrar en estrés y la anorexia. El otro parásito que se vio allá fue el Picinodilum, que este es un protozoario ciliado, se comporta como un parásito externo, los signos son la piel aterciopelada, la branquia pálida y la anorexia. El ciclo de vida pues empieza en Trofonte, que es la fase parasitaria, en donde el parásito pues llega a la branquia, se alimenta de los nutrientes y pasa a ser un tomoto, que es la fase de reproducción, en donde gracias a todo el alimento recogido él sale del pez, se va al fondo del estanque en forma de quiste y ahí se divide
y pasa a la fase de la dinospora, que es la fase ya como tal, que es un contagiosa, y las esporas tienen unos flagelitos que nadan y pues van a infectar los otros peces. Y la fisiopatología, pues ellos penetran como tal las branquias por unos rizoides que son como unos dientecitos que tienen, y ahí como tal empieza toda la irritación y la producción excesiva de moco. Las branquias se inflaman y pues el pez empieza a asfixiar, que se ve el pez boqueando y hacinado pues en las partes donde hay la caída de agua, que es donde hay más oxígeno, y por la pérdida, por el exceso de moco, pues empiezan a perder sales y agua y pues el pez se deshidrata. En Agualinda, pues todo este proceso, pues primero se hacían cada viernes, se recolectaban todas las muestras de cada estanque, se preparaban las muestras en una caja de Petri, como se puede ver, se veían al microscopio, se veían si tenían parásitos o no, y en el registro se llamaba si estaba limpio o si había presencia de parásitos, ya sea escasa o una cruz hasta 3 cruces. Y por último, pues se hacía el tratamiento. En los registros, pues acá hacen los registros de 5 semanas, porque hubo una semana en la que no se pudo realizar este registro de las muestras, y pues en cada semana pues varían dependiendo de las condiciones climáticas, la calidad de agua y el número de alevinos que haya en el estanque. En los resultados, en la primera imagen se ve un sinodino, que son las dos bolitas pegadas. Acá se ve el Trichanosoma, allá también, que es como ellos se mueven en la aleta del pez. Y aquí el Dactylophyllus en la... ¿Esa es tricodina? ¿Está un tricodina? Sí. Así. Como un disco, empiezan a moverse por todas las aletas. Y pues los tratamientos, ellos tenían ya su tabla de los tratamientos que utilizaban dependiendo del área y la profundidad del estanque. Y pues ya están como tal las dosis. El doctor era el que les decía, digamos, qué tratamiento utilizar en los estanques y igual en las piletas. Y las mejoras para la producción, pues nosotros dejamos implementos de bioseguridad ya como tal para el alimento, un tablero de tareas que puede ser donde pues estaban los nombres de todos y ponían en papelitos lo que tenían que hacer en la semana, y unas escobas para la limpieza de los estanques y unas tablitas donde estaban como el resumen de todos los parásitos que pues, se encontraban allá en Agualinda. Listo. ¿Cuál es la frecuencia de presentación de esos parásitos que reporta la literatura o las fuentes primarias? Frente a, o más que la frecuencia, una prevalencia, lo que encuentra, respecto a lo que tienes en Agualinda, Pues en climas tropicales, en la literatura decía que se presentaba mucho más digamos, los parásitos, en general, hablan de los parásitos externos, porque así como en un solo parásito, no, que por los cambios de temperatura en el agua, porque esto ayuda a que los huevos eclosionen cuando pasan de, digamos, hay demasiado sol y llueve, entonces la temperatura del estanque cambia de una vez. Entonces hablábamos que todo sobre eso, que se presentaban mucho más en climas tropicales, como en estas zonas, que llueve y el clima cambia de repente. Y pues cuando hacíamos los muestreos en la semana, uno veía que, digamos, en la semana anterior salían casi todos limpios, y la semana que llovía, hacía sol, y así se veían mucho más los parásitos en los estanques. Pero pues hay unos datos relacionados con tricodina, por ejemplo, uno de ellos. Por ejemplo, en tilapia, en cachama. Pues en los muestreos más que todo se daba en la tilapia. En la cachama los parásitos casi no, o sea, ninguno de los 3 parásitos se presentaba tanto en la cachama. Pero en la tilapia roja, más que todo, pues según las 5 semanas que fueron haciendo seguimiento, era la que más mostraba la presencia de la tricodina. Yo me puedo comer una tilapia esa si le pasa algo.
la cocinó bien, no sé. Pregunto porque pues es un plato aquí de la región. Pues lo que yo busqué, pues esos parásitos sí, o sea, no, como que no tienen como repercusión en el humano así, pues tan malo. Pero Los pues sí problemas puede haber en los alevinos. en los alevinos. Porque es que más que todo se presentan es en los alevinos. Cuando ya están grandes no se presenta tanto en el cuello. Bueno, pues veo que